momento, Claudio presenta a nuestro invitado y la temática que vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de temas de migración. Nos acompaña el experto en derecho migratorio de COFRE llamado Abogados, Sebastián Amado. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Entremos derecho en materia. Nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste el decreto que firmó hace muy pocos días el presidente Sebastián Piñera con respecto a la migración y un tema que está tan contingente. Sí. Bueno, para contextualizar, el mismo presidente Piñera ha hablado de que hay alrededor de 1 millón de migrantes que están en situación irregular y al menos unos 300.000 de estos están de forma irregular por haber ingresado de forma irregular al país o por haber terminado en el fondo su permiso en el país y han quedado en condición irregular. Entonces, lo que viene a hacer este decreto o resolución que ha firmado el presidente a través del subsecretario Villa, que es finalmente el encargado del Departamento de Migración, que es el actual Del Ministerio del Interior. Exactamente, el Ministerio del Interior tiene un departamento que es el Departamento de Extranjería y Migración, que ahora se va a reformular porque efectivamente existe un proyecto que se dictó en mayo del 2013, que fue el proyecto que inició Sebastián Piñera por mensaje cuando fue su primer gobierno, y que ahora está rescatando y trayendo de nuevo a reflote, por así decirlo, y que tiene las intenciones de lograr los acuerdos parlamentarios para poder aprobar. Por otra parte, esta resolución que se dicta el 9 de abril viene a solucionar un problema de la irregularidad de esta gente y dar un procedimiento extraordinario de regularización para aquellos que se encuentran en situación irregular. Y hace ciertas distinciones. Una distinción para las personas que ingresaron de forma irregular al país o para aquellos que han ingresado como turistas y les ha vencido los plazos y han quedado irregulares por los plazos que han vencido. Entonces, esto se está recién implementando, esto es algo que se está implementando sobre la marcha. De hecho, el Departamento de Extranjería y Migración está trabajando todos los días en esto y cada día sabemos información nueva. Por ejemplo, la última información que sabemos es que la gente que se encuentra y los extranjeros que se encuentran en esta situación irregular tienen que acudir a un centro que puede ser la gobernación provincial en caso de que se encuentren en regiones, al Departamento de Extranjería, Policía de Investigaciones y Chilatienda en algunos casos a hacer el proceso de regularización, que tiene que ser un proceso personal, que se le va a tomar las huellas dactilares y que se le va a pedir copia del pasaporte. Y en ese sentido, ¿cómo yo, inmigrante, me aseguro que yo entré ya por un paso no habilitado? Que eso sería lo irregular, digamos. Claro, sería irregular, estoy como a la mala acá en el país. ¿Qué me asegura de que yo voy y no me tomen y me digan, listo, para la... Claro, de hecho, lamentablemente, o con la actual ley, que es de 1975, que es un decreto ley, que me gustaría igual dejarlo claro, para la gente que no sabe mucho de derecho, el decreto ley es una ley que no tiene legitimidad democrática, no pasó por el proceso de Parlamento ni de Congreso, de hecho fue firmado el año 75 por la Junta de Gobierno. Entonces es una ley de extranjería, no una ley de migraciones. ¿Qué hace la distinción entre extranjería y migración? Extranjería habla de extranjeros, de personas que son ajenas. Migración habla de otro concepto, es un concepto de gente que viene al país en busca de nuevas oportunidades. Por eso es que también con el nuevo proyecto de ley que está en el fondo en estudio y ya empezó la tramitación del proyecto, habla del Servicio Nacional de Migración. Habla de un servicio, de una ley de migraciones, una ley que viene a abarcar no solamente aspectos de seguridad interna y externa del Estado, como era en su momento en los años 70, 80, que muchas veces estuvimos a punto de llegar a guerra incluso. Claro. Entonces, por lo mismo, era un contexto completamente distinto al que vivimos actualmente. Y por lo mismo es que se están tomando las medidas, por una parte, por el camino largo, por así decirlo, que es el proyecto de ley propiamente tal, y el decreto, la resolución, que es a corto plazo para dar una medida y una solución concreta a las personas que están en esta irregularidad y que finalmente no pueden tener RUT, no pueden tener acceso a la salud y no pueden tener acceso a servicios básicos en el fondo. Entonces uno podría entender que lo más fácil sería que las personas que entraron como turistas y se les venció los días o la visa de turista, esa vía sería como más rápida para regularizar versus estos irregulares. Exactamente. De que, como decía JP, no sé si corren riesgo ellos de al estar irregular y hacer el trámite para regularizar, pueden tener algún tipo de pensación legal. Claro, como les decía, actualmente para poder deportar a alguien fuera del país es necesario que haya una resolución o un decreto de expulsión. Así lo contempla la actual ley de extranjería y sin una resolución que decrete la expulsión de una persona determinada,
la Policía de Investigaciones, que es quienes son los encargados de ejecutar esas deportaciones, no tienen los medios legales y tampoco los medios económicos para poder deportar masivamente a la gente. Entonces esa gente está finalmente en una incertidumbre o en un vacío legal. Porque hay mucha gente que tiene orden de expulsión o que está irregular y lleva 5 años irregular en el país. Y esa gente no va a ser deportada o hasta que tenga una carta de expulsión, por así decirlo. Claro. ¿Cómo podrías tú orientar a estos inmigrantes que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, etcétera, y por nuestras redes sociales? ¿Cómo podrías orientarlos para que ellos puedan hacer el trámite, acercarse a extranjería? Uno ha visto estas filas un poco gigantescas que muestra gráficamente ahí la realidad efectivamente de la migración, para llevarlo en términos gráficos quizá, pero ¿cómo uno puede llegar a tener un poco la orientación de cómo hacer el trámite, ya sea, no sé, es una fila única, están los peruanos, están los haitianos, están los venezolanos, o aquí vamos todos en la misma fila, por decirlo así, y es el mismo trámite para todos? Todos vamos en la misma fila. A ver, haitianos, venezolanos, es verdad que van a haber ciertas modificaciones con el actual proyecto, pero las personas que hasta el 8 de abril ingresaron al país y se mantienen de forma irregular, va a estar este proceso extraordinario de regularización, que plantea ciertos plazos, 30 días para las personas que ingresaron de forma irregular y 90 días para las personas que se les vencieron los plazos. Esto, lo ideal, y le recomiendo a todas las personas que se encuentren de forma irregular en estos momentos, que acudan a todas las instituciones públicas que van a estar destinadas para poder regularizar su situación. Esto es un proceso que igual va a durar un tiempo, no va a ser un proceso inmediato. Esto se va a primero recopilar la información en un registro nacional, va a haber un registro nacional de todos los migrantes y de todos los extranjeros para llevar un conteo de cuántas personas hay, cuántas personas no sabemos que hay y que están acá viviendo, Claro. que ese también es un problema. Y un problema también social y un problema del Estado porque tiene que saber para dónde las políticas públicas en este caso pueden ir. Y en el caso, ¿por qué existe una diferencia? ¿Por qué existe una diferencia con el pueblo haitiano, con inmigrantes haitianos, a diferencia de los inmigrantes venezolanos y podremos hablar de colombianos o de otros países quizás de otros lugares? ¿Es legal que uno pueda hacer diferencia? Sí, Sí, o sea, se hace. lo que pasa es que, a ver, aquí hay que distinguir algunas cosas, porque por una parte están los acuerdos bilaterales entre los países. Sí. Existen acuerdos bilaterales, por ejemplo, como El Pacto Andino, por ejemplo. Como se hizo el Pacto Andino, pero acuerdos bilaterales directamente con respecto al tráfico de personas, al tránsito de las personas. Con respecto al tránsito de las personas, de bienes y servicios, hay siempre acuerdos entre países que limitan o restringen. Como el carnet, que solamente tienes que ir con Exactamente, carnet. como por ejemplo el ese Pacto Mercosur, Andino, por ejemplo, claro. el Pacto Andino, que nosotros Exacto. podemos ir con carnet a Brasil, a Argentina, a Perú, a Bolivia, sin ningún problema. Dentro de eso mismo, nosotros, todos los extranjeros de todo el mundo que quieren llegar a Chile necesitan o pueden ingresar con su mero pasaporte por 90 días como turista. Correcto. El problema es que ahora va a haber una distinción, porque mucha gente que llegaba como turista decía que iba a ingresar como turista, pero no se quedaba como turista, sino que venía con intenciones de quedarse. Entonces, para cambiar esto y con el nuevo proyecto de ley, lo que se va a hacer es que la gente que quiere venir a trabajar a Chile va a tener que pedir una visa especial de trabajo en su país de origen. Esto quiere decir que todos los ciudadanos de todo el mundo que quieran radicarse en Chile y venir a migrar a Chile van a tener que hacer un trámite previo en su país de origen y cuando lleguen a la frontera, llámese al aeropuerto o a la frontera al límite con Chile, van a ser consultados por esta visa especial para poder quedarse. Que un poco, disculpa, es transparentar un poco la intención de cuando uno ingresa al país. O sea, o Exactamente. vengo a trabajar o vengo a hacer turismo. ¿Por qué? Porque eso era un problema de la ley antigua. No había la posibilidad de mutar de turista a residente temporario y luego a residente permanente. ¿Qué es lo que se cambia con el decreto? O sea, el Exactamente. decreto, disculpa, se sobrepone a la ley mientras No, el decreto no cambia. Se trabaja en la ley. Lo que pasa es que hay como te digo, hay acuerdos bilaterales con Haití que se acaba de hacer, que en el fondo lo que se está haciendo en el fondo es un requisito adicional para los turistas. Es decir, que ahora los haitianos que quieran venir como turistas van a necesitar necesariamente una visa. Perfecto. Al igual que los cubanos y al igual que los dominicanos. Ya que no ya van a- la necesitaban. Ya no van a poder entrar como turismo. Porque desde el 2012 en adelante, la gente no sé si todos saben, pero si nos están escuchando dominicanos, por ejemplo, a partir del octubre del 2012 se hizo lo mismo que se va a hacer ahora con Haití a partir del 23 de abril, Ok. que es la exigencia de una visa consular. Eso de visa consular significa que tienen que llegar con una visa. Ah, Y si no llegan con una visa, lo que pasa y lo que sucede también es que es un arma un poco de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando llegan al país,
con estas aerolíneas que ahora ya lamentablemente no está, LO, por ejemplo, una de las aerolíneas que traía muchos extranjeros Sí. de Haití y de República Dominicana, lo que hacían era llegar a la frontera y el policía fronterizo le decía, bueno, ¿y dónde está su visa consular para ingresar al país? Es que no la tengo, es que usted no puede ingresar. Y quedaban en la frontera. Muchos de esos quedaron en la frontera de Arica o de Bolivia y finalmente ingresaron igual. Claro. Porque como habían ya recorrido 7 días en bus desde Ecuador a Chile y luego haber tomado desde República Dominicana a Ecuador un vuelo y haber invertido quizás todos sus ahorros de su vida para buscar nuevas oportunidades, finalmente lo que hacen es caer muchas veces en la mano de los coyotes Claro. o de las mafias o de las asociaciones organizadas Del tráfico de personas. de tráfico de personas que finalmente lo que hacen es internarlas de manera inhumana, o sea, Ilegal totalmente. ilegal totalmente y por el deseo.